¿Se acuerdan que hace unos meses recomendamos aquí un podcast sobre la forma en que usamos nuestro dinero, llamado ¿Por qué gastamos? Pues está de regreso con una segunda temporada. Una vez más, con una buena investigación, en un tono riguroso pero entretenido, y con la agradable narración del actor Juan Fernando Sánchez, este podcast de Nu explora la historia, la conexión emocional y todo lo que pasó para que cosas que antes parecían gastos innecesarios hoy sean industrias millonarias. En esta segunda temporada hay episodios sobre el ciclismo y cómo este se convirtió en una fiebre nacional, sobre la industria del mindfulness, sobre el costo de tener hijos, sobre el inmenso negocio de la belleza y la moda y sobre cómo han cambiado los sueños de las nuevas generaciones. En términos generales, este podcast habla de cómo gastamos la plata hoy en día y cómo gastarla con racionalidad, sensatez y sin remordimientos. Si quieren entretenerse un rato y de paso aprender, escuchen Por qué gastamos. Esta segunda temporada tiene 6 episodios de más o menos media hora cada uno. ¿Por qué gastamos? Por Nu Colombia está en todas las plataformas de podcast. Les dejamos también el link en la descripción del episodio. ¿Y si la tierra se cae? Si se cae entre el vacío, qué sé yo. Y desde que me acuerdo de mí misma, casi como a manera de autismo, está la música. Está ser vista en el mundo a través de el canto. Y si tu vida me falta, dime para dónde corro. En esta conversación, la cantante bumanguesa Elsa y el Mar, o Elsa Margarita Carvajal, como fue bautizada, habló con el corazón abierto de su familia y su pasado. Mi papá escapaba en el trago y mi mamá escapaba en el trabajo. Y de la evolución que ha tenido con sus padres hasta hoy. El hacer de mi mamá y la herida de mi papá juntaron al artista. Y sin ellos dos yo no hubiera podido ser un artista. Porque un dolor sin salida es un alcoholismo, pero con salida es arte. Yo estoy estrenando papás. Siempre los tuve, ¿no? Físicamente, etcétera. Pero ahora me los gozo. Le dije que lo amaba, le dije que lo amaba y respondió de vuelta. También de algunos de los momentos más importantes de su vida y de varias experiencias cercanas a la muerte. O sea, no entendemos de dónde nació ese hoyo. Obvio, yo sí lo entiendo. Años de darme palo y de darme cuchillo por dentro diciéndome que no era importante y que no era suficiente, hasta que un día ya no pudo más y por eso coincidió con el día después de que anuncian un montón de Grammys. Y de su relación con la música y el arte. Ahora ni me importa, dejé abierta la puerta y acá caí bien hondo, Crear me da una sensación de mucho poder. Bienvenidos al Topo, un podcast de entrevistas con personas que tienen formas de vivir y pensar fascinantes. No, pues admiración mutua acá. Gracias, qué lindo. Me chévere. encanta, soy muy fan del Topo y muy fan de escucharlo además en momentos míos, como que yo tengo un ritual cuando se puede de meterme a la tina caliente y olvidarme de todo y ponerme algo y casi siempre pongo el Topo, si me gusta la charla. Chévere, no, muchas gracias, qué honor de verdad. Como sabes, esto es una entrevista pues desprevenida. Tengo algunas preguntas, pero lo que surja. La idea es que cuentes de tu vida, quizá lo que no hayas contado en otros espacios, ojalá. Ojalá. Lo Lo que que le quieras toca a saber de usted mí también. sacarme cosas que no haya dicho antes, a ver. Esa es mi tarea.
Bien. Bueno, empecemos la entrevista del topo con la pregunta un poco comodín, pero es que siento que pues ahí arranca todo y es la infancia y tus ancestros. Cuéntame un poquito de dónde vienes, qué Hmm, has descifrado echando para hmm. atrás. Me gusta decirte esto desde Bucaramanga, porque nunca había hecho un podcast en Bucaramanga y es distinto contártelo desde la tierra en que nací. ¿De Ujú. dónde vengo? Oye, y si me instalo y me voy lejísimos, porfa, tráeme porque me voy lejísimos. Soy nacida en Bucaramanga, crecida en Bucaramanga, vivida en Bucaramanga hasta mis 18 años y yo no crecí para irme de esta ciudad. Básicamente, a mí toda la vida se me dijo que yo iba a estudiar acá, yo iba a vivir acá y nunca fui de esas personas que sus papás le crían como con aspiraciones, ¿no? De irte a estudiar a algún lugar, etcétera. Soy hija de un matrimonio muy peculiar que sí he hecho mucho trabajo de descubrimiento y de indagar y de escudriñar para poder yo también atravesar la vida. Entonces, soy hija de un matrimonio de una pareja que se lleva 20 años. Mi papá le lleva 20 años a mi mamá. Mi mamá era una niña recién graduada del colegio en los 90 y conoció a un señor de 40 años, le preguntó su nombre, se enamoró así como uno se enamora a los 14 que cree que ese es el amor de la vida. Ella lo hizo, pero se casó con este. Y se juntaron dos personas de dos mundos muy distintos. Y yo le agradezco a la vida que me haya traído de estos dos mundos porque estoy segura que estos dos mundos son los que me hacen ser quien soy. Mi mamá, una niña de su casita, de una familia del hacer. Bucaramanga y Santander son un territorio del hacer, ¿no? O sea, aquí no hay arte, aquí no hay mucha cultura, aquí no hay mucha más que hacer que trabajar y hacer plata. Mi abuelo fue un médico de la Cruz Roja y mi abuela fue como que quien proveyó las oportunidades para su familia, siendo odontóloga, era la única odontóloga que había para niños en la ciudad. Ella vino de Bogotá. Bueno, mi abuelo fue el único de su familia, obviamente, que fue a la universidad. Mi abuela, porque era la consentida de su papá, también le permitió ir a la universidad. Obviamente, mi abuelo quería obligarla por una época a que no trabajara, pero pues mi abuela nunca lo dudó. Vino, su papá le ayudó a poner su consultorio y empezó a trabajar toda la vida. Y bueno, ahí nacieron mis tres tías, mi mamá, la niña del medio, toda una nerd, toda una obsesionada con las matemáticas, una mente brillante cuyo sueño era irse a estudiar a la NASA o ser doctora. Y porque nunca pensó en parejas ni en novios, sino hasta los 19 años que conoció a mi papá, pues tuvo ese enamoramiento, se casó con él y estudió ingeniería eléctrica. La universidad era la única mujer de ingeniería eléctrica. Ahí fue donde se conocen mis papás, ¿no? Cuando ella está justo empezando o terminando de estudiar ingeniería eléctrica. Mi papá viene de una familia, wow, nunca hablaba de la familia de mi papá porque para mí es como un secreto. Ujú. Mi siguiente pregunta iba a ser que qué temas no te gustan, pues sí, a qué temas le tenías miedo, porque, ajá. A ese, a que venir de la familia de mi papá se confunda con un privilegio que realmente no fue hacia puertas cerradas, ¿sí sabes? Ujú. Entonces, me da miedo que ese contexto descalifique un poco mi arte, ¿sabes? Pero mi papá nació en una familia de unas personas de mucha plata, por tierras, por esa riqueza que no se sabe de dónde nació, pero que lleva mucho tiempo, ¿sabes? De que tenían tierras y tenían cosas. Aquí de Santander. Era una familia de 10 hermanos. Wow, wow, estoy llegando, mire, ya, a ver algo que no haya dicho nunca y aquí ya empecé. Una familia de 10 hermanos, era la mamá de mi papá, que se llamaba Elsa como yo, el papá de mi papá que se llamaba Lope como yo, él era un médico en el hospital militar, un médico muy bueno, y cuando su hermano menor tenía como 7 meses o algo así, a su papá le da un cáncer muy terrible y se muere fulminantemente.
a lo cual queda pues esta señora muy elegante de París, New York, Bogotá, con 10 hijos, obviamente con cero conocimiento de generar dinero y con una apariencia que sostener. Entonces, esto es algo que llevo muchos años sacándoles porque mi papá, para lidiar con eso, vive en Saturno. Y entonces, a raíz de la muerte de ese señor, y porque la señora no podía mantener a sus niños y escasamente tenía unos chiquitos, entonces esa familia se desmembró y empezaron a repartir / regalar a los niños. Los 2 más chiquitos se quedaron en Bogotá con mi abuela Elsa, que no conocí, no sé quién es, la verdad. Otras grandes ya se casaron y se fueron de la casa, otras se la dieron a la abuela por parte de mamá, porque por parte de papá no había familia. Y a mi papá lo regalaron a un hermano de mi abuela Elsa. A un tío abuelo tuyo. Exacto, a un tío abuelo mío. Y este tío abuelo mío era el señor que heredó esa plata y esa importancia y todo esto a lo que les cuento. Pero resulta que ese señor, es una historia muy interesante y que era secreto, era un señor muy importante aquí en Bucaramanga, pero ese señor era estéril, entonces no podía obviamente reproducirse y pues imagínense, en esas épocas 50, 60, 70, tú ser un mandamás y no tener cómo reproducirte era terrible, a lo cual antes de que esta tragedia pasara, de que se murió el papá, la mamá de ellos pidió que regalaran un hermano, ¿sabes? A este tío mío. Entonces le regalan un hermano y entonces este señor ya tenía como este hijo adoptivo con su esposa, que en verdad era hermano de mi papá, ¿cierto? Pero ya se lo habían regalado. Se muere este papá y mi papá llega a esta casa de ellos, pero ellos en verdad no querían a mi papá. Entonces mi papá, que es como el gran dolor de su vida, lo ponían a dormir donde la sirvienta, él no podía entrar, él no tenía cuarto en la casa, lo ponía así, ¿sabes? Era como que no querían y les tocó porque pues repartieron a los hermanos. Y en ese contexto... En la casa de tu tío abuelo. Exacto, aquí en Bucaramanga. Entonces, en la casa de un señor muy importante, llega este niño de 14 años con su papá recién muerto, a donde su hermano ya vivía ahí hace rato porque lo habían regalado. Y mi papá llega, pero pues a lo que llega es justo a dormir donde dormían obviamente hablo estas palabras horribles, yo en la vida diría sirvientas, pero es para ponerle ¿sabes? El peso de cómo lo ve en ese contexto, pues. Donde los mayordomos, donde las sirvientas, donde todo, mi papá era quien estaba ahí y básicamente era el que tenían que tener ahí para que no se muriera de hambre porque tocaba. Entonces mi papá crece en este contexto y mi papá crece con un dolor gigante, gigante, gigante. Muy dado a la depresión, muy dado a ser muy suicida, muy dado a todo y él desde sus 20 se escudó en el alcohol. ¿Por qué cuento esto? Porque esto duró hasta sus 40 años, en los cuales él pues no construía una familia, ¿sabes? Él ya era el que decían, pero Juan Pablo, ¿qué? Juan Pablo se va a La Guajira 2 meses, ¿sabes? A parchar con los indígenas y no hace familia, ¿sabes? O Juan Pablo se va... Entonces mi papá en estas búsquedas de él, de yo por qué me siento tan distinto y yo por qué no pertenezco acá, se iba y caminaba. Hay veces que me cuento unas historias como, no, yo un día agarré un morral y yo quería saber lo que era pasar un 31 de diciembre sin nada y sin nadie y me puse a caminar ¿sabes? De Girón, que es un pueblito de acá, hasta Barichara. Y llegó caminando ahí. Como que ese señor, una búsqueda, un interés, una sensibilidad, pero pues no tenía por dónde, ¿no? Entonces él lo hago pues con alcohol, con escapes de estas locuras que hacía, hasta que pues a los 40 años se le aparece una niña que no le preguntó ni le cuestionó. Mi mamá, que no tenía ni las herramientas para preguntarle a este señor, ni para detectar que este señor era todo un tema, se casaron y ahí entramos en la dinámica familiar interna y por la que digo que me es importante explicar todo este larguero, porque mi mamá se casa con mi papá, o sea, mi mamá a día de hoy no sabe explicarme ella qué pensaba. Ella me dice, yo no tengo ni puta idea yo qué pensaba. Yo sentía que estaba enamorada, me casé, fueron felices para siempre. Cuando voltea y se da cuenta que este señor no tenía plata, porque este señor solo tenía un trabajito chiquito en una empresa de este tío, ¿no? Vivía en un apartamento que le había medio prestado a este tío. O sea, mi mamá me acuerdo que decía, marica, y cuando yo fui a comprar el primer mercado dije, ¿de dónde sale la plata? ¿Cómo así? ¿No? Entonces, mi mamá
sin dudarlo y sin nada, dijo, mire, usted siga ahí en lo que está porque pues medio se dio cuenta que eso no iba para ningún lado, nosotros seguimos casados y yo aquí soy la que saca adelante esta casa, yo aquí soy la que trabaja, yo aquí soy la que voy a sacar este hogar adelante, porque no le vamos a pedir un peso a este tío y vámonos. Entonces ese fue el contexto en el que yo crecí. Entonces esa fue mi infancia, muy marcada por una sensación muy extraña de tener la rareza, la sensación de, yo le heredé a mi papá esa sensibilidad y esa sensación de no pertenecer, se la heredé. Y era muy raro porque entonces tú eras como que salías con un señor todo importante cuando yo era chiquita y le veías escoltas y todo, y llegabas a la casa y veías a la mamá estresada porque tenía las tarjetas de crédito explotadas, ¿sabes? Y entonces nosotros, pues claro, íbamos allá y había como una dinámica toda rara de que este señor nos quisiera. Yo no entendía nada, ¿sabes? Él le regaló a mis papás una casa ahí al lado donde él vivía, que es un lugar que hoy en día pues es de ricos, acá en Bucaramanga, ¿sabes? Pero a eso voy, era muy raro ese contexto en el cual tú por dentro, como una niña de 6 años, ves a tu mamá salir a las 6 de la mañana y llegar a las 8 de la noche destruida y la ves preocuparse por todo y después volteas y está toda tu familia con escoltas y elegantes. Como un cascarón, como una cosa muy de afuera y muy de antes. Sí. El tema de ese prestigio. Y de exacto. Y no que mi mamá lo quisiera mantener. Yo nunca vi en mi mamá... De hecho, éramos los niños raros. Yo era la niña, ¿sabes? La niña rara, la niña distinta de todo este contexto. Me acuerdo que las primas se vestían, me acuerdo, para mí un trauma, por ejemplo, capitalista, y yo sé que esto es desde un privilegio, ¿no? Era como que todas se vestían con ropa cara, de Sprit, de todo eso, y pues a nosotros, ¿sabes? Nos las compraban de que en el Ley, en el Éxito, ¿sabes? Y a mí me daba como, no entiendo yo por qué estoy viviendo en una vida que no es, ¿sí me entiendes? Que a puerta cerrada, no entiendo nada. ¿Tu papá no trabajó después, digamos, él laboralmente y eso? ¿Qué camino tú escogió? Es que mi papá solo le administró, marica, es una historia muy triste porque mi papá lo que hizo toda su vida fue administrarle una tienda de trago. Mi papá alcohólico desde los 20 y administraba una tienda de trago a este tío, que este tío abuelo tenía. Entonces él ganaba poquitico y mi papá siempre estuvo en lo suyo. Entonces esa fue mi infancia, mi papá en lo suyo, tomando, nosotros pidiéndole que no tome y mi mamá trabajando. ¿En qué trabajaba tu mamá? En lo que fuera. Mi mamá, bueno, te digo, se graduó de ingeniera eléctrica, entonces fue ingeniera eléctrica de obras de construcción. Después hizo un curso de administración y empezó a trabajar en una empresa que vendía aguardiente. Después, no sé ni cómo, llegó a una empresa que distribuían gas. Después trabajó en una empresa de servicios públicos. O sea, la vieja en lo que le pusieran iba. Y mi papá escapaba en el trago y mi mamá escapaba en el trabajo. Ok. ¿Y tu papá bebe todavía? Sí, mi papá bebe todavía y no, es un espectáculo. O sea, ese hombre, pues ya lo aceptamos así todos. ¿Y tú cuál dirías que ha sido así como tu gran trabajo entonces en la vida? El tema a explorar, a aceptar, a reconciliarte. Por un lado, la valía, porque el alcohol siempre valió más que yo. Papi, por favor, yo quiero que dejes de tomar, te pido que dejes de tomar, te ruego que dejes de tomar, te pido, sí, yo voy a cambiar y volver a tomar y volver a tomar y te vuelve a hacer quedar en ridículo y te vuelve a hacer sentir que te da vergüenza y te vuelve a... Entonces eso a un niño creciendo lo hace sentir que no es suficiente, ¿no? Como que nada de lo que hagas va a ser suficiente porque hay una cosa más grande que tú y el amor de tu papá se supone que era lo que te hacía sentir que sí era suficiente tu amor o tu existencia. Y por el lado de mi mamá también, ¿no? Mi mamá escapando de su realidad, pues trabajando, ¿no? Y por ese lado fue la valía y el control, porque entonces yo me volví una mamá de mi hermano. Yo a mi hermano lo castigaba porque me parecía que a él no lo criaban bien. Estoy hablando de los 8 años. Yo veía a mi hermano no cumplió el castigo, tiene que cumplir el castigo. Yo jugaba a la profesora, yo era la profesora, la que me calificaba, la que me hacía, la que me regañaba, la que ¿sabes? Me regañaba y todo jugando a la profesora. Entonces, por otro lado, el control es otro tema que yo vine aquí a explorar. El que no puedo controlarlo todo y lo traté de hacer para lidiar con esta sensación de que quién me cuida a mí, ¿no? Y quién me cuida a mí y quién me quiere a mí. Y por otro lado, la valía, el control y la importancia. Por este contexto que conté.
¿sabes? Porque entonces aquí es esa sensación de, oiga, pero nosotros en verdad somos unos impostores, nosotros acá en verdad, pues, o sea, todos creen que uno es de buena familia, pero no, nosotros somos los rechazados de esa familia. Entonces sí hay dentro de mí una cosa que en el fondo a veces quiere, mírenme y sí soy importante, hijo de puta, porque sí soy. Eso yo creo que es. Y mil más, pero eso es en esencia. Gracias por empezar de una con tanta apertura y ¡Ay! por No, compartir yo ya todo. estoy así. Respira. Sí. Gracias, de verdad. Sí, como para cerrar el tema de la familia y después entramos a otros, cuéntame un poquito cómo es tu relación con cada uno entonces y cómo ha evolucionado con tu mamá, con tu Uy, papá y juepucha. con tu hermano, ¿no? ¿Son los tres? Sí. Ujú. Es increíble mi relación con mis papás. Aquí me demoré en llegar porque el tipo me llamó a charlarme y entonces yo no le podía colgar porque yo amo y me derrito por mi papá. Nunca he sido así. Yo a mi papá le dije te amo como un ejercicio psicológico hace 3 años y no podía sacar esa palabra, ha sido lo más difícil que he hecho y su respuesta fue gracias. Y le pregunté después ¿por qué? Me dijo porque yo no uso una palabra que se puede malgastar. ¿Y cómo se lo dijiste? ¿Cómo fue el día? ¿Por qué llegaste a eso? Llegué a eso a raíz de mucho trabajo por todos los temas de crisis de salud mental que tuve como en el 2017, 2019 y yo ahí me clavé a trabajar todo esto y obviamente llegan pues estas realidades que uno obviamente para eso hace terapia, para llegar a estas realidades. Y no sé, sabes que no sé en qué momento, me acuerdo más de la época porque fue un periodo, ponle, de 2 meses en que mi vida giraba en torno a decirle te amo a mi papá y no era capaz y yo le preguntaba y le hablaba y creo que fue por teléfono o en vivo, fue en esos meses de no fue en esos meses de pandemia, fue después, en el 2021, que un día le dije, oye, te amo. Ah, en el carro, estábamos subiendo a la casa y gracias. ¿Cómo así que gracias, weón? Sí, gracias. Y yo, pero ¿por qué no dices te amo? ¿Pero por qué nunca le has dicho te amo a mi mamá? Porque yo no quiero malgastar una palabra tan hermosa. Yo le decía, pero ¿cómo vas a malgastar una palabra sin usarla? Ni siquiera la usas, entonces ¿cómo la gastas? Y él, no, es que eso es un sentimiento demasiado gigante que, imagínate. Entonces ahí fue cuando yo dije, Dios mío, ahí yo creo que fue el momento en que yo perdoné a mi papá y que lo vi como el humano que es. Y me encanta cuando me dice gracias y me encanta cuando hace el esfuerzo de decirme te quiero mucho y no lo logra. Y cuando ya es que se nota que me quiere mucho y me agarra y me da un beso en la boca y es como, a ver, contrólate. Porque el man no puede con sus emociones. Pero entonces la relación hoy en día es muy buena y no lo fue siempre. No lo fue siempre porque él estuvo, pero no estuvo. Él estuvo o tomado o llegando a encerrarse en su cuarto cuando pequeños, o él era una persona también con mucha indisciplina. Mi papá es un artista. Tú vas a la casa de mi papá, es que yo puedo hablar todo el podcast de mi papá por la obsesión que tengo con él, pero mi papá es un señor que es mejor amigo de todos los chatarreros de la ciudad y les venden chatarra y él luego hace obras de arte y instalaciones y la casa parece una loquera ahí llena de sus obras de arte que él se inventa todo el día, porque él es un artista, él de su dolor se volvió artista, lo que pasa es que no pudo hacerlo por su contexto, yo estoy siendo la artista por mi papá me transfirió como su herida, es lo que yo digo, como que el hacer de mi mamá y la herida de mi papá juntaron al artista. Wow. Y sin ellos dos yo no hubiera podido ser un artista. Porque un dolor sin salida es un alcoholismo, pero con salida es arte. Bueno, Uy. Eso pienso. Qué lindo, sí, Pero- sí. Ujú. Pero Sigamos por ahí. sí, entonces el man, cuando yo me doy cuenta que él me regaló eso y veo también lo que con trabajo yo logré, lo estoy logrando construir de mí, entonces se vuelve una cosa como de, wow, papi, todo el dolor que atravesaste y el que estoy y todo. Entonces, bueno, mi papá nunca estuvo. Cuando estábamos creciendo, él llegaba y esa personalidad de artista, él no la quería matar a nosotros. Entonces, él todo era, ya leíste, siéntate derecha, haz aquí, párate bien, y ya se iba a tomar, ¿sabes? Entonces, yo nunca tuve un papá. Solo tuve un señor que regañaba y un borracho.
Nunca, eso sí, jamás violento, eso sí me gané esa rifa de que jamás violento, jamás se sobrepasó con nadie, jamás yo le vi, él es una persona muy buena, entonces nunca le vi que el trago le sacara, eso sí quiero dejarlo clarísimo, ningún tipo de abuso físico o, bueno, emocional era, pero ni se da cuenta. Y entonces luego yo conseguí un novio. Y este novio que yo tenía era reartista, él también tenía sus pedos con su familia y se creó una enemistad entre mi papá y este novio que yo tuve como 6 años que viví con él y todo, terrible. Entonces, yo vivía ahí en Estados Unidos, no se podían ni ver, o sea, mi papá no podía ni mirarlo y por consiguiente no podía ni mirarme de la rabia y de la frustración que le daba a mi papá verme en esa relación, que evidentemente era una relación muy enferma, mi papá lo veía, pero él no tenía ni idea qué hacer al respecto más que distanciarse y mucha frialdad. Entonces ahí comencé una etapa en mis 20, como de mis 20 a mis 26 por ahí, de rechazo total y de que, o sea, me pesa mucho pensarlo porque en esta relación tan enferma y en este lugar, esta persona me decía, tu problema es tu papá y nuestro problema de relación es tu papá. Entonces yo a veces me pasaba por la cabeza pensar como, bueno, pues el día en que mi papá se muera, yo ya voy a poder estar bien en esta relación. Qué bueno. Mi papá se empezó a volver como el monstruo de esta relación. Sí, muy raro. Eso ya obvio no lo ves así. ¿Ok? ¡No! Porque pues se puede morir, pero la relación se mantiene. Total. El vínculo. La enfermedad y... Sí, no. Entonces yo en esta relación, digo, romántica que yo tenía, yo pensaba... Como, no, la rabia era contra mi papá. El día en que mi papá se muera ya yo puedo ser feliz con este hombre, con esta pareja. Y bueno, terminó esta relación. Y cuando terminó esta relación, yo comencé como a reconciliarme con mi papá. 100%. Y al mismo tiempo terminó esta relación y como al año tuve una crisis de pánicos, de como 2 meses llevada del putas de la salud mental. Y además de pues tomar yo psiquiatría o lo que sea, también me voy lejísimos a explorar todo tipo de cosas. Entonces, bueno, constelaciones. Y una señora por allá en Mérida, en Yucatán, no entiendo cómo llegué a ella, nos hizo una constelación y le sacó un montón de cosas que él me tenía que contar. Y esa señora empezó a abrir un puente entre él y yo de una confianza, pero muy profunda, de contarnos unas cosas muy profundas. Y ahí comenzó el puente entre nosotros. Y ya. Pero ahí como la señora con tu Sí. papá también, digamos... Nos fuimos de canal, vacaciones a Mérida con mis papás en 2019, en México, y ni siquiera me acuerdo a raíz de quién me dijeron, en Mérida hay una señora que hace constelaciones familiares. Y yo estaba desesperada, muy enferma, y yo fui, hice mi constelación, y ella me dijo, necesito ver a tu papá, por favor, te lo ruego que venga el mañana. No sé, estábamos 5 días. Yo, papi, te lo ruego. Mi papá también es muy curioso con todo el mundo de la mente, espiritual, de todo. Y el tipo fue. Y llegó, me acuerdo, como, esa vieja me empezó ahí a mostrar unas cosas y no sé qué, y no, nada que ver y tal. Y entonces la señora me llamó y me dijo, necesito que tu papá te cuente todo lo que salió. Y entonces ahí como que él me empezó a contar temas muy suyos, de unas culpas, de un montón de vainas ahí que él tenía guardados. Y que me haya contado eso, te digo, fue como el primer puente de confianza entre él y yo. La primera vez que lo vi como humano y no como este ogro ahí que vivía en mi casa borracho. Wow. Sí. ¿Y tus papás siguen juntos? Sí, siguen juntos. Es muy raro, o sea, mi mamá, por otro lado, ya te respondí a mi papá porque mi obsesión como es mi papá, mi mamá es otro lugar para mí, pero otro regalo, o sea, yo también me volví, siempre mi mamá fue un lugar seguro, pero claro, ausente. Pero cuando yo cumplí como 26, 27 por ahí, a ella la echaron de su último trabajo. Muy fea esa echada, le dio una depre, lo que sea, y a raíz de eso decidió no quiero volver a trabajar y ¡pum! Se me encendió una mamá. O sea, yo empecé a tener mamá como lo que hace una mamá, que es estar ahí, estar pendiente, preocuparse, tal, a los 27 años. Los dos reaparecieron por ahí. Sí, los dos. Entonces, te lo juro que yo estoy estrenando papás. Siempre los tuve, ¿no? Físicamente, etcétera. Pero ahora me los gozo. Y ahora son mis amigos,
mis figuras paternas cuando quiero un consejo o no. A veces les pido consejos para ver bajo su lente, ¿sabes? Cómo lo ven, no para tomarlos, sino para entenderlos también. Y bueno, la relación de mis papás, pues es una relación que obviamente a medida que va pasando el tiempo se van notando más los 20 años de diferencia de edad. El trago es su enemigo, el trago es lo que los separa, son totalmente distintos. Mi papá y mi mamá es una relación muy hijo-mamá, pero funcionan como compañía. Y como yo le digo a mi mamá, pues es tu decisión. Lo último que me importaría sería si mis papás separados o no. Para mí tener papás separados puede llegar a ser un triunfo en vez de infelices. Pero es una decisión muy de ellos, se acompañan, o sea, ahí ya no, yo ya no me meto, pero los disfruto mucho. Ay, oye, gracias, qué alegría. Te honro ese camino. Qué bien. No, gracias a ti. Bueno, y vamos entrelazándolo con tu música. Quiero saber cómo se ha manifestado eso, estos temas en tu música. Hablemos un poquito, no sé, de la fama, de la trayectoria profesional. Wow. Pero sí, digamos, ¿qué temas de estos que hemos hablado, de importantes en tu vida, han salido en las canciones? ¿Cómo se refleja eso en la música? Pues lo que te digo, bueno, me faltó una pequeña historia que esa sí la he contado, y es que la familia de mi mamá, su abuelito, el abuelo de mi mamá, el papá de mi abuelo, era un señor huérfano que lo crió un padre en la iglesia de Piedecuesta, y él era el que cantaba y tocaba órgano en la iglesia y el monaguillo. Entonces es una familia de un talento vocal y musical. Todos cantan, eso el cumpleaños nos lo armonizamos, eso divinos. Entonces primero es esto, ¿no? Entonces se mezcla la familia del hacer, la familia santanderiana por excelencia, ¿sabes? Del hacer con un talento en la música, y el dolor generacional de un tipo como mi papá. Y pum, nazco, pum. Y desde que me acuerdo de mí misma, casi como a manera de autismo, está la música. Está ser vista en el mundo a través de el canto. Así es como yo encontré mi lugar y también mi tarima, en ese sentido de ser vista, desde pequeña. La niña canta, mírenla cómo canta de divino. Entonces yo podía, todo lo que fuera, cualquier cosa que quisiera quitarle atención, cantemos. Y eso se sentía increíble. Te lo digo, desde chiquitica. El otro día hay un video en el preescolar que me paré, bueno, voy a cantarles una canción, y todos los niños parándome bolas. Yo era la del colegio que cantaba, pero también siempre he sido la que crea. Ahí está mi papá, la que se tiene que inventar cosas para encontrar el sosiego de luego irse a ver televisión, ¿sabes? Siempre haciendo, creando, en todo tipo de medio. Creo que soy alguien que no tiene un talento sobrehumano en ningún área, pero creo que mi talento puede ser que me encanta estar creando. ¿Qué te inspira? ¿Cómo creas? Es que lo que pasa es que me siento inútil si no creo algo. Entonces yo creo para después ganarme el premio de poder estar echando pereza, ¿sabes? Porque si no, ahí sí siento como, no, póngase algo a hacer, a trabajar. Esa sensación de, haga algo, trabaje. Para mí es hacia el inventarme cosas, el estar pensando, el estar, ¿qué me voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y si no estoy en ese estado, siento casi culpa. Uy, pero maravilloso, porque la vida es eso, es como un acto de creación constante, dándose cuenta o no, como con Exacto. enfoque o no. Exacto. Justo de eso también, bueno, ya me voy a ir, pero eso también es como de lo que se trata el nuevo disco, que luego hablamos. Es eso. Es Si eso, tal cual. Cuéntame, habla de ese disco. El nuevo disco, que se llama Palacio, fueron 2 años en los que me puse de peleona con la disquera. Me congelaron ahí el contrato entre unas negociaciones por guerrillera, o sea, yo lo decidí, ahí sí que fui yo quien se puso a joder. ¿Buscaste? Sí, yo me puse a joder, me puse a testear el destino. El punto fue que me quedé 2 años congelada en cuanto a planes de hacer, porque uno cuando empieza en esas vainas legales no sabe cuándo va a terminar esto. Y ahí me reconecté un poco con esta sensación de, pues hagamos canciones, porque es lo único que me da sosiego y lo único que me da la sensación de que estoy haciendo algo con mi vida.
Canciones y lo que sea, ¿eh? Tú vas a mi casa y está ya de que... Kit de tatuajes, los hago pésimo, pero hago tatuajes y dibujo y los hago. Kit de, no sé, todo. Tejer, ¿sabes? Todo es solo como el hacer. Entonces, bueno, este disco fue eso. Fueron 2 años en que, pues, Dios mío, aquí no hay plan. Pero si yo no hago música y no me invento crearme cosas, me chiflo y chiflo a todos a mi alrededor. Y era ese acto de, bueno, estoy sintiendo, es como una olla a presión para mí, ¿sabes? Como, ups, ya como que va siendo hora de bajar información del mundo creativo, porque si no, empiezo a sentirme un loser. Y así me mantuve porque crear me da una sensación de mucho poder. Me hace sentir como que me la chupan todos y soy la más y Kanye West y yo en el mundo musical. Sí, es eso, como un high. Yo no sé, nunca he probado la cocaína, pero yo siento que es como una cocaína de poder. Al crear, al escribir, al cantar, todo el proceso. Sí, sobre todo al hacer una canción y cuando sale es como marica, qué cerda, es increíble, guau. Y luego cuando la producimos y cuando ya la empiezas a oír, tú dices, Dios mío, lo que hice, o sea, que se tenga el mundo entero. Porque esto que yo hice es que no tiene igual. Eso. Siento que te identificas. Siento que tú, sí. Me siento lo que lo sientes. claro. No. No, pero digo que lo sientes tú con lo que haces también un poco. También me siento muy identificado, total. Es como otro flow, digamos, sí, esto de conversar y escuchar gente y todo, pero es ese proceso y cuando sale el bombazo y sí, muy parecido. Y siento lo mismo como de estar creando, es cuando me siento bien en la vida, cuando Balance, estoy sí. como en mi flow, Exacto. en mi inspiración, en mi espíritu. Exacto. Que hay donde a mí, ahora hablo por mi lado, que hay donde a mí me pongan a crear a la fuerza, porque es un martirio. Claro. Lo detesto. En el topo sabemos que el planeta nos puede pasar factura. Por eso, si tienen un negocio y tienen que emitir factura electrónica, les recomendamos hacerlo con Alegra, el sistema de contabilidad en el que pueden emitir factura electrónica como lo exige la DIAN. Y lo mejor, aparte de ahorrar tinta y papel en los gastos de su empresa, Alegra convierte esas facturas electrónicas en árboles plantados en el Bichada. ¿Les sonó? Pues ingresen a es.alegra.com/eltopo o al link que está en la descripción del episodio y reciban un 20% de descuento para sus negocios y emprendimientos por ser oyentes de este programa. Gracias a Alegra una vez más por ser fiel patrocinador de este programa y hacer este episodio posible. Llevo tiempo queriendo hacerlo y tiempo pensando, porque no debo tiempo sintiendo. Yo llevo tiempo sintiendo, llevo tiempo planeando cómo decirlo y tiempo tratando de resistirlo y tiempo queriendo. Yo llevo tiempo queriendo. Cuéntame de canciones, hablemos de algunas canciones lindas, que les tengas cariño, desde las del comienzo hasta las más recientes, hablemos, no sé, algunas que te lleguen y como que mensaje hay detrás y el behind the scenes y así. ¿Cómo han nacido, no sé, algunos hits? Hay disque hits, es una risa. Hay una canción, por ejemplo, te puedo contar de todas una historiecita porque sí tienen mucho que ver. O si quieres yo te doy algunos nombres ahí. Hágale, sí, eso. De Planeando el Tiempo, háblame de esa algo. Imaginando que me persigas tiempo esperando el tiempo y llevo tiempo perdiendo mi tiempo perdiendo el tiempo planeando. Mariquis, eso es chistosa porque esa no tiene historia. Esa canción le fue súper bien y esa canción la hice porque quería hacer Mariquis, es algo que no hago casi, porque quería hacer un experimento de escribir una canción como juguetona. La grabé en una noche, tenía gripa, en la grabación tengo gripa toda mocosa y ya. Y de Ojos Noche.
siempre me recogía con su mirada de amante y me llevaba a lugares que yo no conocía. Cuando me recogía, hablábamos de la vida y de sus planes cambiantes. Hablábamos del presente, de ayudar a la gente, de los tiempos de antes. Pero no lo volví a ver. Ojos Noche. Voy a contar la historia verdadera de Ojos Noche. Nunca la he contado. Por favor. Nunca la he contado, jeputa. Tiene dos, no es a una sola persona, Ojos Noche, la verdad. Es a mis dos noviecitos de adolescencia. Uno que... Y esta canción la hice ya en mis 20s, cuando venía a Búcara de vacaciones y me entraba la nostalgia, porque, como les dije, yo soy obsesionada con los amores, y entonces me estaba la nostalgia de haber querido tanto a mis noviecitos de adolescencia, y me entraba la nostalgia de pasar por los lugares en donde pues uno salía con esas personas, y yo decir, wow, que los lugares siguen ahí esperándolo a uno, y uno se va, vuelve, da vueltas y ahí están. Y uno de estos noviecito, un chino con el que salí un par de meses, me volvió mierda porque yo hacía en Mario Benedetti de amor, y el tipo poniéndome los cachos con todo el mundo del colegio, al punto que me acuerdo que yo una vez llegué a un gimnasio que había y lo encontré besuqueándose con una vieja, el man, así en mi cara. Y eso me destruyó el corazón. Yo duré 2 meses borracha, a los 16, 17 años, hincha la perra, escribiendo grafitis por la ciudad con las iniciales de él y yo, y esto no es mentira, llamándolo como loca, y es realmente esta historia de preguntarme, pero si yo le decía la verdad, él por qué no me la decía, ¿no? En ingenuidad romántica que vivo en un cuento de hadas cuando me lo propongo. Esa es la historia. Y de algunas de las que has hecho en colaboración, ¿cuáles han sido las colaboraciones así como que más que les tengas cariño, que recuerdes? Le tengo... Pues también a Ojos Noche la hice con Carla Morrison, y le tengo mucho cariño porque Carla me ayudó mucho cuando empecé en la música. Yo le mandé un email a ella que tenía un email, es que Carla es una belleza de persona. Le mandé un email mostrándole mi primer EP en fan, y ella lo leyó y lo vio y lo compartió y me abrió la puerta a su mundo y nos volvimos amiguitas por email. Carla en su apogeo, cuando Carla Morrison estalló y era en México, eso era una absoluta locura. Ahí Carla me compartió a sus fans, me buscó un concierto, y hacer Ojos Noche, esto fue ya como 8 años después de habernos conocido. Fue muy lindo honrar esa puerta que Carla me abrió, porque ella me abrió una puerta. Qué lindo, sí, a mí también me encanta. Ay, sí, es una divina. Y ahora hablando del pelo suelto, ¿esa qué? Ay, mariquis, esa colaboración es de mis favoritas. Con Mateo, Conociendo Rusia. ¿Qué puedo decir? Era la primera sesión de composición de Mate, porque él compone solo. Estábamos en México, época veraniega, todos usando chancletas de esas de Jesús. Nos entramos a llamear, Julián, Mateo y yo. Y hay algo muy lindo que pasa, que es muy mágico, y yo creo que escucharlo hablado no es ni parecido a cuando se vive. Y es que a veces, si la música es la correcta, ¡pum!, las canciones llegan como un rayo veloz, bueno, o a mí me pasa, y pueden hacer toda la idea y todo en 8 minutos, ¿sabes? De estar ahí entrando, es como que entras en este estado meditativo y están los acordes correctos y la atmósfera correcta, y ¡frun!, empiezas tú a cantar y te sale. Así fue. ¿Eso te ha pasado en cuáles?
En ¿Cómo muchas. cuándo? Que empiezan por la música sola. Sí, o sea, yo pienso que es como muy raro, es como que la música sola es la que activa el canal, sintoniza el canal de televisión, ¡pum!, para que salga la canción. En muchas. Julián, que es mi amigo, mi mejor amigote del alma y con quien produzco y hago siempre pues los primeros avances de producción. Él, por ejemplo, me conoce muy bien y él ya sabe, por ejemplo, cuando, uy, no es por ahí. O sea, y no va a pasar. O sea, te puedo hacer una canción, pero es que una cosa es hacer una canción como quien hace cualquier cosa y otra cosa es hacer una canción que viene de ese lugar. Al menos a mí me gusta que todas mis canciones vengan de ese lugar, las que hago como Elsa del Mar. Vienen de ahí. Ese lugar en que ¡fum! Descarga. ¿De dónde? Ni puta idea, pero descarga. Y hablemos algo de la muerte, que veo que es un tema en este nuevo disco. Me enteré de lo de tu mascota y tu tío, y cómo está todo esto relacionado, cómo lo estás atravesando. Bien. Para dar contexto, pues, ¿qué pasó? ¿Tu mascota murió y tu tío también? No, para dar, pues sí, o sea, muchas cosas. Para dar contexto, yo abrí esta llave que les dije de los 2 años de no saber qué iba a pasar con mi carrera en el 2022. En septiembre del 2022 abrí la llave, ahí empezó Palacio, el disco nuevo. Yo tenía una mascota que quería mucho que se llamaba Policarpa, una mascota muy linda que se me apareció en un bebecito, en una finca que estuve viviendo en el 2020, como la pedí. Yo siempre quise un perro salchicha y me llegó un perro salchicha ñero espectacular. Me puse a perseguir una perra tetona que vi por allá en el campo montando bicicleta y llegué a la perra donde tenía sus perritos y eran unos salchichoncitos divinos. Y ahí dije a la señora, ¿tiene una niña? Porque a mí me gustan las niñas. Y me dijo, tengo una. Le dije, démela. Me la regaló una señora campesina y me regaló a Policarpa. Y Policarpa fue la compañía del 2020, fue la compañía del 2021. Era mi bebesota espectacular, mi guardiana. Eso, una perra espectacular. Y estando aquí en Búcara, en septiembre del 2022, o sea, todo fue tras seguidito. Entrado septiembre del 2022, no mentiras, entonces lo que les digo de abrir la puerta de lo de la negociada y la congelada fue como tuvo que ser como en julio o algo así. Sí, en julio. Policarpa me dijo, estaba donde mis papás porque estaba yo mudándome a este apartamento de la viejita y me dice mi mamá, Policarpa está muy rara, no se para el piso, está muy rara, le pasa algo. La llevamos a la clínica, no, tiene gripa. Ahí le pusimos gripa. Luego, Policarpa está muy rara, vomitó sangre, nos la llevamos, la revisaron, estuvo hospitalizada. No tiene nada, está perfecta, ya le hicieron rayos X, ecografía, tomografía, prueba de sangre, tiene colitis, perfecto, esto se arregla. Fue un martes. Y el miércoles, cuando ya se supone que iba a salir, me llama mi mamá a las 2 de la tarde y me dice, Policarpa se está muriendo, vayan ya a la veterinaria. Y llegamos y estaba mi papá ahí viéndola. Fue muy raro porque llegué yo cuando estaban allí en un drama de revivirla, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿qué está pasando? Y me acuerdo la enfermera, la veterinaria así obsessed de 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 y hasta que yo ya le dije, ya, pare, se murió. Y ahí se quedó Poli muerta, mi papá estaba ahí viendo, mi papá también era el amante de Policarpa mal, o sea, Policarpa y mi papá y yo éramos como amantes y se murió Pola. Ahí nos abrazamos con mi papá y por primera vez en mi vida sentí a mi papá llorar. Solo hizo y ya, no hizo más. Se levantó, listo, tenemos que irnos ya. ¿Cuánto vivió? ¿Cuánto tiempo? 2 años y medio. Uh-huh. ¿Qué le pasó a este perro? Y los doctores no sabemos qué pasó. No sabemos qué pasó. O sea, la teníamos en exámenes de sangre, la teníamos en todo. De la nada, cuando vimos, se le salió toda la sangre por la cola y se murió. No sabemos qué pasó. Y luego el veterinario que era conocido de mi papá lo llamó y le decía, Juan Pablo, yo no sé qué le pasó a ese perro. O sea, ese perro tenía bien todo y de la nada se desangró. Una tristeza gigante porque yo no había experimentado la muerte en destiempo de cuando uno calcula que se le van a morir los seres. Uno se programa para la tristeza, ¿no?
Entonces yo siempre era de esas. Yo decía, perfecto, 12 años y contaba, listo, me quedan 10 años de perro, listo, me quedan 20 años de mi mamá, listo, me quedan, ¿sabes? Y Pola fue como un terremoto a que los planes pasan y te agarra la vida y vámonos. Bueno, pues atravesar esa tristeza, llorarla muy lindo con mi mamá, con mis abuelitos, con la familia, que queríamos mucho a la perra. Y yo me tenía que ir. Esto no lo he contado tanto, lo conté una vez, pero por encima. Y yo me tenía que ir a una sesión de composición de esas que, como ya te conté todo, odio cuando me llevan a componer a la fuerza, que acepté por boba, weón, y ya me metí ahí y ya me tocaba ir ahí a componer, marica, qué aburrimiento tan hijueputa esa mierda. Bueno, y yo estaba ahí, así, mariquis, haciendo todo lo que pudiera para no hacerlo. No tenía la visa gringa, no tengo la visa gringa, y me salió rapidísimo la marica visa, se me venció el pasaporte y me salió el pasaporte, no puedo de pronto por la conexión a no sé dónde porque voy con mi perro, se consiguió. Entonces dije, bueno, pues voy. Y esto era 8 días después exactos de que se murió Pola. Entonces, bueno, pues tampoco voy a dejar de ir pues porque se me murió el perro, ¿no? Ni nadie, o sea, bueno. Y fui. Y me fui a Nashville, en Estados Unidos. Estamos en el 2022. Y me voy a Nashville con mi perrita, con otra perrita que me acompaña. Es que yo tenía a Pola y a una chiquita que me acompaña. Y eran 3 días, miércoles, jueves y viernes. El miércoles anunciaron los ganadores del Grammy Latino y a mí me nominaron a un montón de categorías ahí que nadie esperaba. Entonces, wow, álbum del año, canción de no sé qué mierda, wow, oh my God, del Grammy, wow, increíble. Jueves trabajé y cuando me fui a dormir en la noche me sentí como con náuseas y no comí en todo el día, rara. Y luego me levanté, me fui a dormir, me tomé unas melatoninas porque me sentía como que me iba a dar ansiedad, me sentía rara y me fui a dormir. Y después me levanto el viernes por la mañana, el día del viaje. Y cuando me levanto, ¡pum!, abro los ojos y yo estoy teniendo un ataque de pánico. Estoy teniendo un ataque de pánico. Me dio algo. O sea, esta sí es la locura de la que no salgo y me llevan al manicomio. ¿Qué me está pasando? Agarré el celular. Mamá, estaba yo en un hotel elegantísimo. Mamá, me está pasando algo. Mi mamá, buenos días, mi amor. Así que siempre mi mamá es así. Y yo, me está pasando algo. Esta vez sí me enfermé. Me enfermé. Dios mío. Porque mi familia, es que muchas cosas que contar, pero en mi familia todos, mi hermano, mi papá y yo hemos sufrido de enfermedad mental para llamar la atención de mi mamá y no le llamamos me dio pánico o algo, sino le decimos me enfermé. Y siempre que alguien dice me enfermé es algo de enfermedad mental. Entonces yo me enfermé. Esta sí, le dije, mamá, de esta no salgo, por favor, ayúdame, mamá. ¿Qué pasa? Calmada, respira. Y yo así sintiendo todos los síntomas de un ataque de pánico, que es como si uno se fuera a morir. Un negro. ¿Negro todo negro? Negro, se me fue el mundo. Cuando empiezo a escuchar con el celular acá como, mi amor, quédate conmigo, a oler un olor. No puedo decir que nunca se me va a olvidar porque no es que sí, un olor súper penetrante, terrible, y cuando me doy cuenta yo no me podía mover. Y entonces, ¿qué me está pasando? Y mi mamá, quédate conmigo, ¿estás ahí? Y entonces ahí yo, sí, ¿dónde estás? ¿En qué habitación estás? ¿En qué hotel estás? ¿Dónde estás? Mi mamá estaba en el teléfono. Estoy me acuerdo que no era capaz de decirle, medio coordiné, me dijo, mi mamá, te lo suplico, mándame el contacto de alguien, por favor, agarra las fuerzas. Y me acuerdo de hacer un esfuerzo así sobrehumano y que agarré el celular y en contactos recientes que tenía ahí a un man que era el que me había llevado ahí a componer, le mandé ese mensaje y ¡pum! Bye. No entendía qué me estaba pasando, pero veía mis manos y estaban todas negras. Y no olía a mierda, pero olía fuerte a metal terrible. ¿Qué me está pasando? Hasta ahí quedé. Todo negro, toda una nata negra, pero muy impresionante. Y ya, en esas, abren la puerta de mi cuarto, llegan los médicos, llegan paramédicos, llegan ambulancias, me preguntan, ¿usted metió una droga? ¿Esto es una sobredosis? ¿Está embarazada? No, yo solo decía, I'm sorry, perdón, porque yo no sabía qué me estaba pasando. O sea, no tenía ni puta idea qué me había pasado. Me llevan en la ambulancia
Me empiezan ya a poner, bueno, fluidos, cosas, a revivir un poquito. Ya llego al hospital, estoy de la cabeza a la punta del dedo gordo, literalmente untada de una goma negra, de una mierda negra, de todas las texturas de negro, oliendo horrible. Me agarran como a un bebé en pelota y me empiezan a limpiar con paños un montón de personas. O sea, así como a los bebés los agarran que les suben las piernas y les limpian la cola, todo así. ¿Y qué era lo negro? Lo negro era sangre. Lo negro era sangre. Cuando ya ¿Qué te salía de dónde? me estabilizan, me salía de la boca y de la cola. Ujú. Me estabilizan, me dice, llega un médico, me dice, bueno, usted en alguna parte de su sistema digestivo tiene una hemorragia, pero no es grave, deje así, que a lo largo de hoy o de mañana le hacemos una operación y lo revisamos y ya, pero todo va a estar bien. Ok, perfecto. Y entonces yo estaba hinchada, o sea, era muy rara la sensación. Se fueron allá los gringos como que listo, me dejaron ahí sola en el cuarto. Y cuando estaba ahí sola en el cuarto, como que empiezo yo otra vez a sentir medio ganas de hacer popó, medio algo que me estaba pasando. No tengo ni puta idea cómo espiché un botón. El punto es que ahí empezó a llegar la gente porque ahí sí a salirse la hemorragia, o sea, la sangre era como una manguera que hubieran abierto. O sea, yo tengo recuerdo, entonces ahí empezaron a llegar un montón de gente, ahí yo ya nunca perdí el conocimiento, pero sí perdí la movilidad de todo. O sea, ahí ya era tirada pues en la camilla, viendo todo, oyendo todo, pero no podía pues moverme. Y oía así como en Doctor House y eso, así de código azul, código no sé qué, ¡ah! Y se me viene un señor y se me monta una señora encima y me mete un tubo y me aspiran y por otro lado el otro queriéndome agarrar la vena y no podían y yo sentía ahí todo y por otro lado el otro gritando, esta niña, ¿qué le está pasando? Llévense a la cirugía. ¡Ah! Y yo solo pensaba, nadie sabe que a mí me está pasando esto, Dios mío. O sea, nadie sabe en Colombia que a mí me está pasando esto y ahí yo dije, así es como yo me iba a morir. Este era el momento que tanto uno piensa cómo me voy a morir. Me llegó, marica, y nadie está sabiendo que yo me iba a morir. Y me acuerdo que me daba mucha tristeza. O sea, a mí se me salían los ojos, las lágrimas de los ojos. Recuerdo mirar al techo, así como en las películas cuando están moviendo la camilla por todo el hospital, ¿sabes? Un man acá encima mío, el otro tratándome todavía de coger la vena, la otra aspirándome, ellos como encima, y otro ahí manejando a los cuidados intensivos porque me tenían que ver porque la sangre estaba saliendo como una manguera y diciendo cosas allá asustadizas, así como de se está apagando, porque sí yo sentía que uno se iba como apagando ya, o sea, y recuerdo perfectamente la sensación de a quién le rezo, ¿sabes? ¿A quién le pido que me saque de aquí? Porque todo lo que yo sé rezar es como, dame salud, ¿sabes? Como, dame salud, dame todas estas cosas que en este momento es evidente que no las tengo, ¿sabes? Entonces, ¿qué pido? ¿Qué pido? Y me acuerdo de llorar mucho por esa tristeza, de primero caer en cuenta que este puede ser el momento en que yo me iba a morir. Así era la historia. ¿Sabes? Como estar consciente del desenlace, una sensación de no quererme morir por la vida que me queda, como que yo quería vivir mucho la vida que me quedaba, y también la sensación inminente de estar, ¿quién me salva? Claro, estaba en un hospital. Eso era algo increíble, porque en un hospital gringo, no hay mejor lugar para tratar una emergencia que un hospital gringo. Y empecé a ver a la gente. Esa sí me acuerdo perfecto. Una señora aquí afroamericana, un monito, un pelicafé, una anestesióloga muy querida. Me acuerdo de solo agarrarles la mano y yo pensar que Dios los bendiga. O sea, yo solo podía bendecir a otros para que ayudaran en algo que yo ya sabía que no sabían que acababa. Fuera de tu control. Exacto, que estaba fuera de mi control. Y sola, y era muy triste saber que me había pasado sola. ¿Y quién me acompaña en esto? Y todo esto pasó de la nada. Uh-huh, uh-huh. ¿Cuál es la causa? ¿Ni idea? ¡Pum! A día de hoy no se sabe.
porque yo llegué acá a Búcara, bueno, salí de allá, me dijeron que si me ponían sangre, que había quedado casi muy bajita de sangre, pero que estaba así en el límite de, huevón, de morirme de sangre. Y yo no quise sangre porque yo me vi un documental de que en Estados Unidos la sangre es una porquería y tiene sangre de drogadicto. Y yo, no, marica, para salir de acá con SIDA, ni loca. Entonces no me dejé poner sangre. Entonces yo quedé como una abuelita. Yo no podía caminar más de 5 pasos porque me apagaba. Entonces, bueno, mi mamá llegó al día siguiente. Me tuvieron ahí enmorfinada. Y ya llegó mi mamá al día siguiente y me trajo de a poquitos a Colombia, o sea, Nashville, México, estuvimos 2 días agarrando fuerzas, México, Bogotá, agarrando fuerzas, Bogotá, Bucaramanga. Fue muy raro la sensación de, no, pero yo no necesito silla ruedas. Sí necesitas, ¿sabes? Fue muy raro esa sensación de sentirte incapaz. Wash, gracias por toda esta historia otra vez que no sé ni cómo llegamos ahí, pero Por la hasta- muerte, es que tenía que contarla para contarte por qué la muerte Ujú, plasmó tanto en Palacio en el disco. ok. Entonces, esa ha sido tu experiencia cercana a la muerte, más cercana a la muerte. Bueno, tuve otra. Cuando yo, no me acuerdo, pero cuando yo tenía 2 años me ahogué y también estuve en coma, pero sobreviví. Aquí estoy. Aquí estamos. Sí, esa no me acuerdo, mi mamá se acuerda. Gracias por compartir, Elsa. Qué fuerte y qué... El punto es que para mí empezó a existir un mundo muy mágico Ujú. a mi alrededor. En esta época, en estos 2 años en que te digo que me entregué a la creatividad de la vida cuando yo no tenía ni puta idea qué iba a hacer en lo laboral, empezó a existir ese mundo mágico en el cual mi mamá decidió no ir a nadar ese día para poderme contestar el celular, en el cual el seguro médico yo lo activé y se activó por error en Estados Unidos, en el cual se dio el viaje, en el cual este tipo que llamó a los paramédicos estaba con guayado despierto a las 7 de la mañana, en el cual, ¿sabes? En el cual todo se empezó a encajar y yo empecé a decir, wow, aquí hay un orden, ni idea cuál, pero aquí hay un orden, en el cual Policarpa le pasó lo mismo que a mí me pasó una semana antes, a manera de sacrificio quizás, a manera de ella dando la vida por mí, ya que siempre era mi guardaespaldas, ¿sabes? Eso me conmueve mucho porque me da tristeza que haya decidido dar una vida así tan inexplicado como fue lo de ella, inexplicable fue lo mío, porque después me vine a Búcara y no hay causas, o sea, no entendemos de dónde nació ese hoyo. Obvio, yo sí lo entiendo. Años de darme palo y de darme cuchillo por dentro diciéndome que no era importante y que no era suficiente hasta que un día ya no pudo más y por eso coincidió con el día después de que anuncian un montón de Grammys y de mierdas que para muchos es el sueño y para mí solo es, ¿sabes? Para mí es solo miedo. Explícame eso que también tiene esa pregunta. ¿Qué significan los Grammys, la fama, el reconocimiento? Un culo. No significan para mí significan medios para hacer mejor las canciones, los videos, para ponerte ropa más chévere en los videos. O sea, para mí es eso. Mi ambición incontrolable es, huepucha, qué delicia, como tú sabrás. O sea, marica, es que la plata es igual a más acceso a más cosas. Eso es lo que esa es mi ambición por la fama y por el reconocimiento, la verdad. Los recursos para poder decir, trabajo con tal, hago tal, en mi concierto quiero tal. Dios mío, o sea, me lo sueño, me lo saboreo, ¡oh! ¿Qué se sentirá, weón? Lo siento a niveles distintos, pero sí. Me encanta eso. Pero ¿qué ibas a decir de que los días anteriores habían salido los Grammys y qué eso, qué relación tuvo? Tuvo relación a que los Grammys son un lugar muy hostil en el cual se te recuerda tu lugar en la industria de la música muy fácilmente. Nunca yo había querido un Grammy, yo nunca me lo soñé, mi sueño era ser cantante, pero de la nada empiezas tú y de la nada empiezas a querer reconocimiento, ¿sabes? A querer premios, a querer que te vean, a querer esa importancia se te empieza a colar, ¿sabes? Esa sensación de a ver que sí soy importante, ¿no? La primera vez que me nominaron para mí fue un trauma ir, fue también una crisis tremenda porque era verme chiquitica y sentirme una hormiga, evidentemente, ¿sabes? Era que todas las validaciones externas apuntaban a lo que mi más grande miedo me dice, que es que yo soy chiquita, insignificante y poco importante en la música, ¿sabes? Y era un contexto, estoy hablando que fui en el 2019 o lo que sea, en el que se me confirma, ¿sabes?
se confirma, sí, obvio, o sea, estás allá, weón, con Cristina Aguilera, obviamente eres una hormiga, weón. Y no tener herramientas que a día de hoy las sigo construyendo, no crean que las encuentro o que las tengo. No tener esas herramientas para tú poderte, a ver qué si eres importante por esto, para ti, haces esto, ¿sabes? Y entonces, si estás buscando esa validación externa y te confirma esa validación externa lo que tú temías, es un cortocircuito a la cabeza, ¿sabes? Y entonces, esa es la puñaladita que yo me iba pegando, que me voy pegando siempre. Ese hueco que se me hizo a mí en la barriga es una puñalada que las puñaladas hasta que un día no pude más, ¿sabes? Y yo creo que entonces ya ahí, cuando ya me dominan y ay, estoy en este lugar y la importancia y tal, yo creo que ahí seguí con la puñalada y yo creo que fue una puñalada más grande. Y ahí se abrió el hueco. Ahí está la causa. Sí, o sea, eso yo lo tengo claro, porque causa médica no hay. Uh-huh. Y aún así hubiera causa, o sea, la causa médica es una úlcera espontánea que abrió una vena. Y por eso salía como una manguera. Sí, pero ¿por qué? No tenía nada, me hicieron pruebas de todo. Por eso, por apuñalarme. Gracias otra vez por compartir tanto, oye. No, a ti. Por abrirlo. Yo pensé que ya había dicho todo, tenía nervios de este podcast, te lo juro, porque yo decía, mariquis, yo ya he dicho todo, ¿yo qué voy a decir? Sí. Oye, no, gracias. No sé si un par de preguntas así breves para ir cerrando. Hágale, no, y solo para terminar, entonces esa fue la experiencia con una muerte no esperada y el fin de la muerte hermosa y de entender este proceso de vida y muerte que yo viví con este disco es cuando ya en enero de este año, mi tío con el que creció, historia larga, lo adoptó, hermano de mi abuela, tío abuelo adoptado, pues, por mi abuela, que con el que creció mi mamá y mis tías, era un hombre con síndrome de Down increíble que creció en la casa del lado mía y era mi mejor aliado, amigo, compañero de baile, obsesión, modelo de fotos, y ya empezó en una vejez muy llevada y ya era hora de que se muriera. Y en enero de este año nos esperó a todos y pude vivir una muerte deseada. Y fue lo más hermoso que he vivido en la vida. Y es lo más bello que creo que me han regalado. Me morí en sus brazos, se murió en mis brazos, agarrado de la mano de mi abuela, de mi mamá, de mi tía y yo, abrazado. Vi su último aliento. Lloramos de éxtasis y dolor. Y lo acompañamos a que se muriera, a mi gordo. Wow. Eso sí es algo que nunca en la vida se me va a olvidar. En su camita él y yo abrazada a él así, marica, pero dejándolo ir, no reteniéndolo, acompañando una muerte así, tan deseada. ¿Y eso te salió ahí intuitivamente o cómo se prepararon para esa partida? Nos preparamos de verlo al sufrir. Mi abuela es la única que hasta el día de hoy, ¿qué si estuviera vivo? Y yo me volteo y le digo, no digas eso, o sea, esa no es la realidad, mi tati. O sea, tú lo estabas viendo con tus ojos, que era lo mejor. Él no iba a volver y a revivir y a regenerar sus tejidos. Él ya no tenía nada y estaba en una cama, tenía que morirse. Y dejar morir algo que quieres mucho, 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 porque es lo mejor que le puede pasar. Fue como la cereza del pastel para todo este aprendizaje de estos 2 años. Que se me muriera este ser que amo, así verle su último respiro y cuando no había más, y llorar como con un desgarro que sentía yo y quedar como en un trauma, no en un trauma, y quedar como en un trance de eso que acabamos de vivir, quedé yo así con una sensación, una adrenalina, una cosa, y después él le gustaba mucho el dulce y le encantaban los chocomelos, los masmelitos estos con chocolate. Y después me entró la idea así de tengo que traerles una bolsa de chocomelos a todos de regalo. Y él se sabía 2 canciones en la vida de mariachi, Solamente una vez y Volver, Volver. Y prendo el carro y está en el radio sonando Volver, Volver. Y yo, ¿qué es esta magia? O sea, que... A ver, esto obviamente después, ahí yo estaba en un trance yendo a comprar chocomelos como una loca. Y cantando Volver, Volver, atacada llorando. Y es como... ¿Qué magia hay en la vida y la muerte tan enorme?
venga, hago un hijo de madre disco, marica, porque nada puede salir mal. Y ese es, ahí llegó al disco, ya. Wow, ya. Porque veo nada la puede salir conexión. mal, ¿sabes? Porque nada puede salir mal. Y así fue. Nada puede salir mal. ¿Lo dices en el disco? ¿En algún lado del disco? En la vida y en el disco. Ok, O sea, esa fue la filosofía del disco, Ujú. ¿sabes? Nada puede salir más aún con un accidente, aún con un contrato quedado, aún con sin saber de dónde voy a sacar la plata, aún desesperada porque le debo plata a quien sea, aún, ¿sabes? Nada puede salir mal. Sí, si uno lo mira bien, no hay nada que preocuparse. Y no Exacto. hay nada que pueda A salir pesar de mal. que te emputas y te preocupas momentáneamente y te estresas, ¡pum! Se me regalaron estas cosas que nada puede salir mal. Qué lindo. Y ya. Bueno, ahora sí, ya me callo. No, no, a eso vinimos. Las últimas preguntas eran más como alguna lección importante que hayas aprendido en general. Esa, marica, esa. Ujú. Nada Que nada puede salir mal. Algo que quisieras cambiar en el mundo, con tu trabajo, no sé, una causa que tengas así como ante todo. No tengo esas ínfulas de salvadora, la verdad. ¿Qué quiero? Me da mucho placer que cuando las personas escuchen lo que digo en las canciones y lo que hago en la música, se sientan como que se identifican. Porque Ujú. yo sentía eso con otra música y es una sensación increíble. No sé si eso es cambiar el mundo, pero eso me dan ganas. Eso es lo que me gusta. Todo va a pasar. Siempre va a pasar. Luz y oscuridad. Siempre va a pasar. Lo bueno y lo malo. Y un recuerdo bonito, el más bonito, uno que te llegue bonito de cualquier etapa. Algo que te haga feliz, sencillo, no tan sencillo. Un recuerdo bonito. Ay, qué pregunta tan difícil, mariquis. Los atardeceres donde viven mis papás son un recuerdo bonito, y ver la ciudad desde esa montaña, que es de mis vistas favoritas, porque desde que era adolescente. Gracias, Elsa, qué lindo. Oye, gracias infinitas, qué placer conocerte. Quedé supremamente satisfecho y agradecido. Ay, no, a ti, de verdad estaba muy emocionada. Y estoy emocionada de haber podido, te lo juro, llegar a lugares que no había llegado. Qué fuerte. No quiero hacer más podcast después. Ya es como, ay, hijo de puta, ya que Sí, más. ya, con este. No, mentira. Gracias, Hablar de gracias de otras corazón. Me encantó. Les quiero contar algo. En estos días sucedió algo inesperado. Tuve uno de esos llamados que llegan sin avisar y terminé embarcándome en un viaje a la India, al cual ahora quiero invitarles. Conecta con Sentido, una empresa que lleva más de 5 años haciendo este viaje, y yo queremos invitarte a una experiencia que puede cambiar tu vida. Si quieres atreverte a algo diferente, conocer otra cultura, conectar con un grupo de personas nuevas, abrir la mente, disfrutar y aprender, si tienes las posibilidades, pero sobre todo, al igual que yo, si sientes ese llamado, puede que este viaje sea para ti. Lee con atención la información que dejaremos en la descripción de este episodio, y si tienes cualquier duda puedes contactar a Manuela o Dala, las creadoras y organizadoras de este viaje. No te pierdas esta oportunidad si sientes que este es tu momento para conocer India. Y si piensas en alguien a quien le pueda interesar, por favor compártele esta información. Una última cosa, si mencionas que viajas con el Topo, recibirás un bono. El Topo es una producción de la no ficción. La mezcla y el diseño de sonido de este episodio fue de Valentina Fonseca. La ilustración de las portadas es de Isabela Soto Vallejo y el manejo de las redes sociales está a cargo de Shaquén Moreno. Divi Guzmán y Guillermo Toro son los coordinadores financieros y estratégicos.
Mi nombre es Miguel Reyes. Si te gusta el topo, considera apoyarnos y sumarte a esta comunidad. Solo entra a patreon.com/lanoficción. Recibirás diferentes beneficios y retribuirás al trabajo que hay detrás de este programa. También puedes comprar nuestros productos en tienda.lanoficción.com. Este episodio fue posible gracias a nuestros anunciantes y a la generosidad de quienes decidieron unirse a nuestra comunidad de oyentes más fieles. Algunos de ellos son Miriam Ramos, Brenda Topete, Leonardo Alzate, Daniela Rincón, Ingrid Olivares, Daniel Arango, Kelly Liscano y Brandon Alfonso. Muchas gracias por estar acá.